Tenemos entonces que la Constitución debiera asegurar a los chilenos su derecho preferente para surgir y ser felices en nuestro propio país. A mí me da mucha pena a veces cuando veo sobre todo nuevas generaciones de chilenos yéndose a otras latitudes, contratados por buenas empresas, en fin, porque son talento y conocimiento que debieran quedarse acá y de una forma u otra se pierden, y eso no debiera ser. Pero hay que tener claro que la constitución política, toda constitución, está diseñada, su finalidad fundamental es proteger los derechos de las personas, de los seres humanos, frente a un Estado que tiende a acaparar mucho poder. Es el freno. Me gustaría que tú te refirieras, Marcelo, al tema dentro de tu propuesta respecto de los derechos de las personas, de los verdaderos derechos que a menudo se soslayan para hablar de otras cosas que no son derechos, porque los anhelos de las personas, los meros anhelos no son derechos. ¿Cuáles son estos? Eso es absolutamente efectivo. A ver, una primera aproximación al tema, vamos a señalar que efectivamente la razón de ser de la Constitución, de la de este país y de la de cualquier constitución del mundo, desde siempre, ha sido precisamente limitar el poder del Estado, limitar el poder de los políticos. Ya lo hemos dicho en varios programas, lo dijimos la semana pasada también, que se requiere que el Estado respete los derechos de las personas y que la Constitución contemple un importante catálogo de garantías constitucionales, y que esas garantías constitucionales, que no son sino los derechos de las personas, sean exigibles a través de acciones rápidas para que sean eficaces. Sin embargo, me gustaría hoy día referirme a esos derechos, ir entrando ya en materia. Y existen distintos. La Constitución contempla una serie de derechos, una categoría importante durante sus 26 numerales del artículo 19 en que tienen las garantías constitucionales la actual Constitución, comenzando por el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica de la persona, la igualdad ante la ley, la igualdad ante la justicia, la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. Pero me quiero centrar hoy día en lo que a mi juicio son dos de los aspectos más importantes y que probablemente son dos de los aspectos que más interesan a las personas. Señora, señor, me voy a referir al derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. La razón por la cual usted y yo nos levantamos todos los días, la razón por la cual buscamos a diario nuestro sustento, para educar a nuestros hijos, para dejar a nuestros hijos una buena formación, para crear en ellos personas bien intencionadas que sirvan a la sociedad, con valores, personas con valores, personas a las que les transmitamos nuestros valores, nuestras creencias, personas útiles a la sociedad, personas trabajadoras que hagan crecer y prosperar nuestro país y particularmente nuestra región. Y eso no es tarea fácil, porque es una tarea que se hace a diario y que no termina nunca. Y la Constitución política, sea cual sea, debe contemplar, sin lugar a dudas, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, y el Estado debe estar obligado a garantizar ese derecho. No es aceptable, bajo ningún punto de vista, que se pretenda otorgar o traspasar al Estado el derecho de educar a nuestros hijos. Somos nosotros, los padres, los que debemos educar a nuestros hijos, elegir su educación, tener la libertad de escoger el establecimiento educacional para nuestros hijos,
transmitir nuestros valores, transmitir nuestra fe, transmitir aquello en lo que creemos. Eso que tú dices tú es muy importante, porque he escuchado por ahí algunos candidatos que niegan que los padres tengan derecho a llevar a sus hijos pequeños a sus iglesias, por ejemplo. Me parece increíble. Simplemente están equivocados. Simplemente están interfiriendo en dos cosas que son tremendamente importantes. La primera de ellas, el derecho de los padres a llevar a sus hijos a sus iglesias es y tiene que ser así. En lo personal, yo, como cristiano que soy, como persona de fe, y no lo niego, sino que por el contrario me siento orgulloso de decirlo y de reconocerlo, creo absolutamente en el derecho de los padres a transmitir una religión, una fe para sus hijos, de llevarlos a su iglesia, de llevarlos al culto, de celebrar los ritos que correspondan, de bautizarlos en la iglesia de sus padres, de transmitir los valores. ¿Y por qué no? Si a usted como padre le ha ido bien de esa forma, si usted como padre es una buena persona, si usted como madre ha sido capaz de ser cariñosa, de transmitir a sus hijos cariño, amor y la misma formación que le dieron a usted a su vez sus propios padres, ¿por qué eso que a nosotros nos hizo felices no se lo vamos a legar también a nuestros hijos? Ya lo decíamos antes, un derecho fundamental es la búsqueda de toda persona a la felicidad, y en ella tenemos la obligación también de colaborar con nuestros hijos. Tenemos el derecho y el deber de educar a nuestros hijos. ¿Y cómo los vamos a educar? En nuestros valores, en nuestra fe. Y retomo lo que mencionaba Claudio recién. El derecho de asistir a las iglesias tiene que ver con la libertad de culto, pues. ¿O ahora alguien me va a venir a negar el derecho de las personas a sus creencias, a su religión, a profesar la fe? ¿Por qué? Si es parte de su vida, es parte de su fuero interno incluso. Es la forma de vida, es la forma de adquirir y de aprender los valores. Es la forma de presentarnos ante la vida. Y es la forma como nosotros vamos a enseñar a nuestros hijos a presentarse ante la vida. Hay un tema, Marcelo, que a toda la ciudadanía le importa, que dice relación, el Estado no tiene derecho o no debe interferir en la educación de los hijos. Eso le corresponde privativamente a los padres. Y en esto quiero destacar, Marcelo, porque en este país se suele legislar, normar por la excepción. Siempre hay excepciones, pero yo creo que la inmensa mayoría de los padres son buenos padres. Yo creo que la inmensa mayoría de los maridos son buenos maridos. Hay como toda una corriente en este momento de que los padres son malos padres, que los hombres son malos, que son enemigos de las mujeres, en fin, y están creando un conflicto artificial permanente que corresponde a ínfimas minorías solamente. No se puede normar por la excepción. Pero hay otro tema de suyo importante, Marcelo, que es el tema, y sobre todo lo que está pasando en los últimos días, los deberes del Estado. El Estado, que debe meterse a mi juicio en lo menos posible en la vida de las personas, tiene deberes respecto de las personas, y una de ellas es el tema del orden público. El Estado debe garantizar el orden público dentro del territorio nacional, y eso es una labor que muchas veces no es algo agradable, pero la gente parece olvidarlo. Te lo digo porque en este momento ciertos medios y ciertos políticos ponen en tela de juicio y quieren disolver Carabineros, y quieren disolver y reestructurar las Fuerzas Armadas. ¿Qué opinas tú, digamos, al respecto? ¿Tienes alguna posición sobre eso? Absolutamente. A ver, mi opinión es que el Estado debe interferir lo menos posible. El Estado, el gobierno, debe interferir lo menos posible en la vida social, en la vida nacional. Precisamente
la labor de policía y la labor de defensa son dos de las labores privativas del Estado, pero en lo demás el Estado debe ser lo más pequeño posible. El Estado debe interferir lo menos posible en las actividades de las personas, dejar que las personas actúen o interactúen entre sí, dar los medios para que la gente tenga la libertad de elegir. Cada vez que le otorgamos más derechos al Estado, el Estado que no tiene esos derechos se los saca a usted, a mí, a las personas individuales. Los titulares de todos y cada uno de los derechos es la gente. Cada vez que el Estado adquiere más derechos y adquiere más poder, le está quitando derechos a la gente, le está quitando libertades a la gente, está restringiendo la vida de las personas. Pero en este momento, Marcelo, es un hecho que hay una delincuencia desatada en el país. Sin duda. Y el otro día se ponía en tela de juicio respecto a lo que ocurrió en Panguipulli, la actuación de Carabineros. Carabineros es la fuerza pública, que no hay igualdad de condiciones. Es que la fuerza pública que representa al Estado no puede ser equivalente a la de los delincuentes o a los que desafían a la policía. Tiene que ser muy superior, porque si no tendríamos el absurdo de que los civiles tendríamos que ir a apoyar y ayudar a los carabineros cuando a ellos les pedimos el apoyo. Y en este momento eso está en tela de juicio y es un hecho cierto. O sea, hay una inseguridad creciente, quizás no tanto aún acá en Magallanes, pero en el resto del país, de Puerto Montt para el norte, es terrible. Eso es absolutamente cierto. A ver, aquí hay varios temas importantes. Yo de verdad no me quería referir al tema Panguipulli, pero baste decir que en esa situación bastante lamentable, porque terminó con una persona muerta, pero fue también lamentable la reacción que tuvo esa persona. Tomó una muy mala decisión, y cuando uno revisa sobre todo los videos, yo me tomé la molestia de verlos, mi conclusión personal, alguien podrá disentir de lo que yo diga, pero mi conclusión personal es que lamentablemente aquí Carabineros actuó como tenía que actuar. El control de identidad, y esto lo voy a decir derechamente, está establecido en el artículo 85 del Código Procesal Penal. La negativa a identificarse está contemplada como un hecho punible en el artículo 496 del Código Penal. La agresión a Carabineros, maltrato de obra, sea tentado, frustrado o efectivo, digamos, o consumado, es un delito contemplado en el artículo 418, si no me equivoco, del Código de Justicia Militar. Y lo que vimos, y me podría extender toda la tarde con esto, pero lo que vimos fue una actuación ilegítima de una persona civil que se niega a identificarse, que además ataca a Carabineros, que este carabinero hace disparos de advertencia y que finalmente cuando esta persona lo ataca con estos sables o machetes, lo que fueran, hace uso de su arma de servicio perfectamente inscrita, con los resultados que todos conocemos. De tal manera que si vemos lo que es el artículo 10, número 4 del Código Penal, creo que la única conclusión posible es que hubo legítima defensa. Es más, dije que no me quería referir al tema, pero es más, si ustedes revisan lo que se denomina la regla de Tueller o Tueller, que es una regla aplicable absolutamente en todas las policías y en todas las academias policiales de los Estados Unidos, existe una distancia mínima en la cual un ataque con cuchillo puede salvar la vida de una persona. En este caso no estaba. Es una distancia de 6,4 metros. En este caso la distancia era mucho menor. Por lo tanto, el riesgo del policía era consecuencialmente mayor. Y aún así, este carabinero, antes de hacer uso del arma en contra de la persona, se tomó el tiempo para hacer disparos de advertencia. Yo podría extenderme sobre la regla de Tueller y sobre otras reglas de combate. Lo mismo cuando se criticó que hubo dos disparos, el quinto y el sexto. La verdad que el quinto no es el disparo, el quinto es un disparo de seguridad para alejar
al atacante, y el sexto del disparo que realmente estaba destinado a impactar. Que hayan impactado los dos es consecuencia de la dinámica de lo que fue en ese momento el combate. Pero no quiero entrar a hacer el análisis porque todavía ese es un caso que está en actual tramitación. Solamente doy mi opinión al respecto. Muchos yo sé que van a disentir, muchos tal vez van a criticar lo que yo acabo de decir, pero yo no estoy tomando partido desde un punto de vista político, lo estoy tomando absolutamente desde el punto de vista jurídico. Por eso que cité, antes de entrar a hacer este breve análisis, lo que fue la normativa, lo que es la normativa aplicable en este caso. Ahora entro un poco más en materia, dejando este caso de lado. No, vuelvo a repetir que no me quería referir a él, pero ya lo hice. El tema de la fuerza mayor o menor que deben tener las policías, sin lugar a dudas, siempre debe ser superior que la fuerza que deba tener que pueda tener un atacante, claro. No solo un atacante, sino que en general el resto de la población, porque eso es lo que permite a la policía realizar la función que le está encomendada en su rol de guardián del orden público. Los canadienses, ¿y por qué me refiero a ello? Porque los canadienses tienen exactamente la misma Convención Americana de Derechos Humanos que tenemos nosotros. Y los canadienses tienen absolutamente claro, y así lo han sostenido, que siempre la policía debe tener una fuerza superior, porque de lo contrario significa que se genera en el resto de la población una impresión de empate que lleva a desafiar su autoridad. Entonces, no cabe ninguna duda que Carabineros debe tener una fuerza superior y que debe ejercer esa fuerza. Es legítimo que así lo haga, porque la función que tiene Carabineros es mantener el orden público. La delincuencia está desatada, y la delincuencia se desató en este país a partir de, yo diría, de dos referentes. Uno de ellos fue, hace ya muchos años, cuando se eliminó la pena de muerte. Yo lo voy a decir de inmediato, yo nunca fui partidario de la pena de muerte, y sigo sin serlo. Pero sí reconozco que hubo una reacción de parte de la delincuencia al respecto. Y por otro lado, la entrada en vigencia, y yo diría la entrada en vigencia en Santiago, de la reforma procesal penal. ¿Por qué? Porque se entró a hablar de los conceptos de garantismo, se entró a hablar de las garantías de los imputados, pero eso lo entendemos los que nos dedicamos a este tema. Eso lo entiende probablemente la gente que no se mete en delitos. Usted que está viendo este programa, usted que no comete delitos, lo puede entender. Pero un delincuente, cuando entramos en un excesivo garantismo, ellos no lo ven como un beneficio. Y nunca lo van a ver como un beneficio. Ellos lo ven como una debilidad del sistema. Y como debilidad del sistema, lo que hacen es aprovechar esa debilidad para ellos. ¿Y cómo la aprovechan? Bastante simple. Aumentan el número de delitos y aumentan la violencia del delito. Y lo hemos visto. Lo hemos visto. Y se han creado nuevas formas de delito, que además vienen acompañadas de situaciones que se han importado desde el extranjero. Entonces, sumado, como el sicariato, que hoy día en las regiones del norte del país es una realidad y es bastante complicado y bastante malo. Como las famosas encerronas que las vemos en las noticias a diario, como el portonazo que estuvo tan de moda y todavía está de moda como práctica delictual en Santiago, y de verdad el robo con violencia en las personas. Una cosa era el hurto, una cosa era el robo por sorpresa, pero hoy día derechamente se agrede a las personas. Eso tiene que parar. Oye, y debemos ahí meternos en un tema, porque no lo podemos soslayar, porque a mí mucha gente me dice a diario, yo estoy muy preocupado, o de frentón, a mí no me gusta
esto que llaman inmigración contemporánea, porque además se ha manifestado en un incremento y una llegada de delitos, de crímenes que antes no existían. Uno de ellos es el sicariato, practicado por extranjeros. El motochorreo, en que no te asaltan desde una moto o arrancan en una moto, pero ya no solo te roban, te apuñalan o te golpean. Porque sí nomás, porque es su costumbre. Y es un temazo pendiente, ¿no es cierto? Porque no podemos ser ciegos, o sea, no podemos ser el país más hipócrita del mundo. Sí, aquí no han llegado inmigrantes, aquí nos han invadido. Aquí nos han invadido y es un tema, ¿no es cierto, Marcela? A ver, yo no soy contrario a la inmigración, pero la inmigración tiene que ser racional. Y uno de los aspectos racionales que debe contemplar es que a lo menos debemos contar con los antecedentes penales que tengan las personas que dejamos entrar. Dejar ingresar a gente a nuestro país es un privilegio. Yo feliz de que vengan a trabajar, que vengan a colaborar con nosotros, que vengan a integrarse a nuestra sociedad, pero que vengan personas buenas, que venga gente que no venga a hacerle daño a los chilenos. Y esa es una labor que tiene pendiente, que está pendiente por parte del gobierno, y no solo de este gobierno, sino que de otros también. No es posible que entre cualquier persona y de cualquier manera. No es posible que la gente pueda entrar de manera ilegal, permanecer de manera ilegal y que nadie diga absolutamente nada. Necesariamente es un tema que tiene que ser regulado, necesariamente la inmigración debe ser racional. Este país se ha formado gracias a la interacción de muchísimos inmigrantes a lo largo de muchas generaciones y se seguirá formando con los que vengan. Pero esa inmigración debe ser racional y sin lugar a dudas, uno de los aspectos que debe contemplar es una revisión de los antecedentes penales de la gente que venga a establecerse en el país. Pero eso es un tema legal, lo de la migración. Totalmente de acuerdo. Legal. Pero desde el punto de vista constitucional, ¿no crees tú o estarías de acuerdo en que hay que elevar significativamente los requisitos para poder nacionalizarse chileno? Bueno, la nacionalidad, no solo en Chile, sino que en cualquier país, es y debe ser un privilegio. Es, creo, el mayor premio que el país le puede dar a un extranjero. Decirle, señor, yo a usted lo adopto, por sus méritos, pasa a ser un nacional de este país, porque ha estado acá durante X cantidad de años, porque durante esos años usted se ha portado bien, usted ha sido un aporte para el país, usted ha trabajado, usted me pagó impuestos, usted generó trabajo para chilenos o tal vez para otros extranjeros, usted contribuyó al desarrollo de este país o de esta región o de tal o cual ciudad o de tal o cual actividad, y como consecuencia yo a usted lo adopto y lo considero también un chileno más, porque estoy agradecido de que usted haya venido a este país. Ejemplos tenemos muchos. Gente que es anónima, sin lugar a dudas, y que ha trabajado perfectamente bien y se ha integrado a este país y que han pasado a ser nacionales y muy orgullosos lucen su carta de nacionalidad chilena. Y otros muy valiosos como lo fue don Andrés Bello, por ejemplo. En un próximo programa nos vamos a referir seguramente a Andrés Bello y el aporte de grandes inmigrantes a Chile. Bueno, hoy día quedamos hasta aquí. La Cámara de Comercio, es una forma elegante de decir, pasamos a comerciales y ya nos despedimos por el día, o mejor dicho, la noche de hoy, y será hasta la próxima semana conversando de temas constitucionales. Nos vemos entonces la próxima semana y entraremos en temas constitucionales nuevamente. Gracias.